Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Notionología. Yo soy Dani y en esta ocasión te vamos a presentar los formularios de Notion. Es verdad que ya era hora porque todos los competidores de Notion ya tienen formularios como Coda, como Airtable, así que era tiempo ya para que Notion sacara sus propios formularios y así ya lo han anunciado en el Make with Notion y nosotros hemos tenido la suerte de probarlos en beta, así que te vamos a explicar un poco pues cómo funcionan estos formularios de Notion, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes y lo vamos a hacer a través de un caso de ejemplo bastante fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Si hablamos de crear formularios de Notion, tenemos a grosso modo dos maneras. Primero, con la barra encliada hacemos formulario y aquí ya nos va a aparecer nuestro formulario con la base de datos de respuestas. Esto está súper bien si queremos empezar de cero, pero si no queremos empezar de cero, lo mejor es que lo hagamos de la siguiente manera que os voy a enseñar. Para ello vamos a tener que ir a la base de datos, a la raíz de la base de datos. Por ejemplo, si yo ahora fuera estos tres puntos, fuera diseño, veo que aquí no me aparece ningún tipo de formulario. En cambio, si yo voy a mi base de datos, que se llama LabMaterialesDB, si yo voy a este más, vemos como aquí abajo me aparece la opción de crear un nuevo formulario. Cuando vaya a crear mi formulario, me va a pedir si quiero empezar de cero o quiero crear las 6 preguntas, que estas 6 preguntas hacen como despejo a lo que ya tenemos en la base de datos. Voy a pulsar en crear 6 preguntas, ¿de acuerdo? Le voy a llamar nuevo formulario o solicita tu material. Aquí puedo añadir un icono, puedo añadir una portada y aquí puedo dar una descripción del formulario. Esta es una nueva solicitud de material, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí voy a tener todas las preguntas que van a hacer despejo a mi base de datos. Por ejemplo, aquí pondría el título del material, quién es el responsable de decidir si se aprueba o se deniega la solicitud, cuál es el costo del material, la fecha de solicitud, la fecha de respuesta, el tipo de material y el departamento. En este caso, aquí van a haber preguntas que yo no vaya a necesitar. Por ejemplo, yo la fecha de respuesta no la puedo saber, entonces la voy aquí a eliminar directamente. Voy a eliminar la pregunta. Y de la misma manera, la fecha de la solicitud también la puedo eliminar porque yo determino que cuando se cree un nuevo ítem en la base de datos, vaya a ser la fecha de solicitud. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante aquí es cuando estemos creando preguntas, es que nosotros las podemos ir moviendo, podemos ir cambiando el título de la pregunta, etc. Si vamos aquí a editar pregunta, tenemos diferentes opciones. Podemos determinar que sea obligatoria. Normalmente vamos a querer que sean obligatorias porque así obligamos a la persona que está respondiendo a este formulario a que nos dé las respuestas exactamente como queremos. Este es un caso de uso que me parece muy interesante cuando tenemos compañeros de equipo que a lo mejor no saben utilizar bien Notion o que no quieren utilizar bien Notion y siempre te rellenan mal la tabla, pues los obligas a que lo rellenen bien de esta manera. Podemos aquí añadir una descripción y aquí, como es un campo, una pregunta de tipo texto, podemos decir si es una respuesta larga o corta. Aquí nos dicen el tipo de pregunta, me voy a apartar aquí la cámara, aquí nos dice el tipo de pregunta y vemos cómo tenemos todas estas opciones. Tenemos texto, tenemos opción múltiple, en este caso podríamos dejar que seleccionaran varias opciones o solo una opción. Si dejamos que solo rellenen una opción, entonces estaríamos hablando de un campo de selección y si dejamos que se rellenen múltiples opciones, estaríamos hablando de un campo de selección múltiple. Fecha, persona, si queremos subir archivos multimedia, número, casilla, correo electrónico, URL y teléfono. Eso es interesante porque si yo quiero que me rellenen un correo electrónico, voy a utilizar el campo de correo electrónico para asegurarme de que se trata de una dirección de correo electrónico y tiene el formato de una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Y después aquí vemos, aquí en ver propiedad enlazada, vemos a qué propiedad se enlaza nuestra pregunta, es decir, cuando respondan a dónde nos va a ir esa información. Y aquí me parece muy interesante porque aquí podemos sincronizar o no que cuando cambiamos el nombre de la pregunta se nos cambie el nombre, el título de la propiedad en nuestra base de datos. Aquí pues va a depender del caso de uso, puede ser que no queramos hacer una pregunta en el formulario y después que la respuesta se nos vaya a una propiedad con un título pues, más normal, ¿no? Por ejemplo. En este caso, aquí podría querer que se utilizara qué material necesitas y en mi base de datos que pusiera solo título del material o material, etc. ¿Vale?
Después aquí responsables tampoco la quiero porque voy a ser yo el que determine quién va a ser el responsable, pero como es una propiedad de tipo de persona, aquí me va a dejar seleccionar pues las personas de mi espacio de trabajo que tenga disponibles. Esto es importante porque si yo soy una persona interna a la organización, es decir, como en este caso, que tengo que solo los miembros de Amplify Solutions, es decir, de mi espacio de trabajo, puedan responder, este campo es muy interesante porque el responsable sí que voy a tener acceso. En cambio, si es un formulario, vamos a decir, público, este campo no vamos a tener acceso, porque si no, pues tendríamos una visión mucho más, digamos, menos privada de la información de nuestro espacio de trabajo. En este caso también la voy a borrar porque no nos va a interesar. Después aquí tenemos el costo, que es una propiedad de número, y aquí voy a poner una pequeña descripción que sea añadir costo en euros. Si es una licencia anual, añadir el precio anual. Aquí, para hacerlo más claro, vamos a añadir el símbolo del euro. Y aquí ya podríamos dar esta explicación. Tipo de material. Aquí podemos poner también que es obligatoria. Y aquí vemos cómo el tipo de pregunta nos pone que es multiple choice. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos nuestra propiedad, en este caso, la propiedad que hemos creado en nuestra base de datos, que es una propiedad de tipo de selección múltiple. En este caso, cuando vayamos a rellenar la información, si yo tengo acceso a esta base de datos, por ejemplo, yo también tengo acceso a esta base de datos, pero prefiero rellenarlo en formato de formulario para no equivocarme, yo voy aquí a poder añadir otra opción. ¿De acuerdo? Si soy parte del espacio de equipo. Si no soy parte del espacio de equipo y no tengo esos permisos de edición, aquí no voy a poder crear nada. En este sentido, si yo ahora pulso otra opción, por ejemplo, tipo de material, vamos a poner regalos, por poner algo. Entonces, aquí me va a aparecer como opción, como tag, en mi base de datos me va a aparecer el tag regalos. Y lo mismo si hay otro departamento, por ejemplo, recursos humanos, pues yo lo puedo ir añadiendo aquí. Y cuando vaya a mi base de datos y voy aquí a departamento, vemos cómo me va a aparecer aquí abajo recursos humanos directamente. ¿Vale? Entonces, esto ya estaría listo para compartirlo. En este caso lo podemos compartir. Tenemos aquí el enlace y aquí podríamos añadir, si queremos aún así, aunque nos lo rellenen solo los miembros de nuestro equipo, si queremos que nos lo rellenen de forma anónima, podemos poner que sea de forma anónima. Aquí tendríamos el enlace que podríamos pegar en cualquier sitio y así es como podríamos compartir nuestro formulario. Aquí tenemos un espacio de vista previa y así es como se vería nuestro formulario. Si nos lo enviaran y lo tuviéramos que rellenar por teléfono, pues se vería de esta manera. Como vemos, es un formato muy limpio, se ve muy Notion, porque tiene un diseño así muy cuidado, digamos, muy minimalista, como a nosotros nos gusta especialmente. Es verdad que no podemos, por ejemplo, mover y hacer varias columnas como si pudiéramos haber hecho con otros bloques. Tenemos que entender que, en este caso, al ser una nueva funcionalidad, aún está ciertamente un poco limitada en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Que de eso ya vamos a hablar pues un poquito más adelante. Después, aquí podríamos editar nuestro formulario, es decir, podríamos llamarlo nuevo formulario. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos personalizar el formulario. Podríamos cambiar el color del botón de enviar, vamos a ponerlo en verde y vamos a poner solicitar. Y aquí podríamos cambiar lo que se ve después de que hayamos rellenado el formulario. Pues muchas gracias por solicitar material. Nuevo material. En unas 24-48 horas te daremos una respuesta respecto a tu solicitud. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues ahora lo que nos queda hacer es probar. Aquí voy a poneros aquí todas las que hay y para que veáis que pues vamos a hacerlo de nuevo. En este caso vamos a compartir el formulario, vamos a copiarlo, perdón, y nos podemos seguir, por ejemplo, a esta página de solicitud de material que tenemos ya preparada y podemos pegarlo y lo podemos adjuntar, es decir, embeber, para que nos aparezca aquí. Esto es muy interesante, por ejemplo, si tenemos personas, que esto lo vamos a ver después, si tenemos personas que no queremos que vean
que tengan acceso a esta base de datos donde vemos todos los pedidos de material y vemos todo lo que nos ha sido solicitado, lo podemos poner aquí y a esta página les damos acceso de solo ver la página y en la base de datos no les damos acceso, pero aún así podrían completar esta información. En este caso, ¿qué material necesitas? Pues necesito taza para el café. Y vamos a poner que vale 12 euros. Esto es otro y es para el departamento de ventas. Y lo vamos a solicitar enviando y aquí vemos como muchas gracias por solicitar nuevo material. En unas 24-48 horas te daremos una respuesta respecto a tu solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo hemos pedido. Y ahora si nos vamos a la base de datos de materiales, aquí vamos a todas, vemos cómo ya me sale aquí la taza para el café. Perfecto. Y ahora si tengo, por ejemplo, una automatización, podría rellenar directamente la fecha de solicitud para que me apareciera en el día de hoy. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a hacer automatizaciones y vamos a crear una automatización y vamos a decir que cuando se añade una propiedad, se edite la propiedad, fecha de solicitud, para la fecha y hora de la automatización. Nueva solicitud. Añadir fecha. Y así ya lo tendríamos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es súper interesante. Si después nosotros quisiéramos aquí compartirla de manera pública, cualquiera que en la web puede el enlace y así ya estaría público este formulario. Lo que pasaría simplemente es que cuando responda alguien ajeno a la organización, simplemente nos saldrá que la persona que ha respondido es anónimo, porque no sabemos cuál es. En este caso, lo que podríamos hacer es pedirle el nombre, el apellido y la dirección email, por ejemplo. En este caso, así nos evitaríamos tener que no saber quién ha respondido a este formulario. Así que no olvidaros tampoco ponerlo en obligatorio para que tenga esta persona que rellenar esta información en el formulario. Vale. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Voy a ponerme por aquí abajo. Vemos que yo aquí, solicitud de material, tengo acceso a toda la información aquí, ¿no? De todas las solicitudes de materiales, de los gráficos de material por departamento, etc. ¿Qué pasa si yo me cambio de cuenta a una cuenta que no tiene acceso a esta página? Por ejemplo, aquí me voy a ir aquí. ¿De acuerdo? Voy a tener, como veis, en esta página tengo acceso a poder rellenar la información que yo necesite, pero aquí no tengo acceso a estas bases de datos porque no tengo permiso para ellas. Entonces esto es súper interesante pues, para hacer ese tipo de solicitudes o ese tipo de comunicación interdepartamental sin que la persona le tengamos que dar acceso a toda la base de datos, ¿no? Que esto es un problema que pues, suele suceder y de esta manera pues, podemos arreglar este problema y evitar dar acceso a toda la base de datos a una persona que a lo mejor no necesita tener acceso a esa base de datos, pero que necesitamos que nos rellene información. Por ejemplo, un comercial que tú no quieres que tenga acceso a todo, pero quieres que solo te rellene la información de un posible cliente. Bueno, varios ejemplos que os podría dar, pero que en este caso me parece relevante que entendáis que esto es una posibilidad, ¿no? Yo puedo tener una página en la que tenga este formulario, aquí podría perfectamente tener debajo toda mi información, pero depende de los permisos que yo dé en Notion, pues voy a tener para unas personas solo el formulario y para otros voy a tener acceso a todo, digamos, el ecosistema o el sistema que haya montado alrededor de este formulario. ¿Vale? Voy a volver aquí a mi espacio de trabajo y aquí vemos cómo me aparece todo y me aparece la taza para el café, me aparece todo lo que necesite. Y como veis, como lo he contestado con mi cuenta, me aparece creado por Daniel Somoza, que eso me lo trae directamente desde el formulario, perdón. ¿Vale? Y aquí vemos cómo me trae el tipo de material otro, las ventas, etc. Yo aquí solo tendría que añadir cuál es el responsable de dar una respuesta y ya completar con la información necesaria. ¿Qué pasa si quisiera añadir una nueva pregunta? Pues simplemente voy aquí y busco la pregunta que necesite. Por ejemplo, URL de compra. Por ejemplo, si se trata de algo físico, quiero que me digas, aquí voy a darle, aquí me voy a poner por aquí. Si se trata de algo físico, dime la URL
para comprarlo. Y aquí podría añadir esta pregunta y veríamos cómo se nos ha añadido una nueva propiedad que se llama URL de compra en nuestra base de datos. Aquí vamos a darle mostrar URL completa y si nos vamos a nuestra base de datos por aquí, vemos cómo nos ha aparecido esta nueva propiedad. ¿Vale? ¿Qué cosas destaco yo de esta novedad de Notion que nos ha sacado? Creo que es muy importante, como decía, pues para traer información o para que nos den información personas que a lo mejor no están acostumbradas a utilizar Notion, personas de nuestro equipo que preferimos que rellenen bien las tablas porque si no, no lo hacen, y sobre todo para uso más interno. También puede ser posible e interesante utilizarlo para uso externo si son pocos campos o no queremos un formulario muy complicado. Porque, veniendo un poco a lo malo o a lo que aún no ha sido resuelto por Notion, pero que seguro lo será en un futuro, no tenemos aún lógica condicional que tenemos en cualquier herramienta de formularios como Tally, por ejemplo. No tenemos parámetros de la URL que pudieran ayudarnos a personalizar un poco el formulario y muchas otras cosas más, como por ejemplo la posibilidad de no poder cambiar de página y tener todo el formulario en una misma página. Ahora, como son poquitas preguntas, no se hace largo, pero si fuera un formulario un poquito más extenso, pues la falta de lógica condicional y la falta de la posibilidad de crearlo en diferentes páginas, pues no daría al usuario una buena experiencia, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena primera versión. De hecho, para muchos de nuestros clientes la vamos a utilizar porque son cosas más interdepartamentales o más para personas externas, pero que rellenen la base de datos bien, sobre todo, y este tipo de cosas. Otra cosa muy importante a saber es que los formularios van a estar disponibles para el plan gratuito, excepto la parte de personalizarlos. Esta parte de personalizar el formulario va a estar disponible solo para planes Plus y superiores. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que las automatizaciones solo están para el plan Plus y superiores, creo que es buen momento para subir de plan si os lo podéis permitir, porque al final lo que está haciendo Notion con toda la razón del mundo es ir añadiendo funcionalidades más y más importantes a sus planes de pago, además de los gráficos que ya ni siquiera los menciono, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta pues para aprovechar todas estas funcionalidades que nos está regalando Notion y más con todo lo que va a ir o ha ido saliendo en el Make with Notion y que vamos a poder ver y a disfrutar en los próximos días. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejarla en los comentarios. Nosotros estamos muy contentos siempre de contestaros y de ver que hay un poco de dinamismo en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, suscribiros porque se vienen muchas novedades en Notion, en Notionología y en todo este grandísimo ecosistema que tenemos montado aquí en Notionología y con Notion en español. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!